Una pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué aspectos de nuestra vida debemos invertir para obtener la mayor cantidad de ganancias para Jesucristo? Es decir, para tener una vida fructífera. Porque sabemos, como lo hemos escuchado en un mensaje anterior, que el deseo de Dios es que demos frutos. Bueno, para dar frutos hay que invertir. Hay que invertir esfuerzo, hay que invertir tiempo, hay que invertir corazón y mente. ¿Cuáles son esos aspectos en los cuales debemos entonces dedicar nuestra atención para dar fruto? Debemos recordar las palabras del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Éfeso capítulo 5 y le dice: aprovechen bien el tiempo. También les dice: no sean necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces podemos estar invirtiendo en aquello que nos da fruto. Y el apóstol Pablo también enseña que él no da golpes como al aire, ¿no? Sino que, entendido de la voluntad de Dios, cada acción es precisa. Así que para hacer esa pregunta lo voy a hacer ahora de otra forma. ¿En qué aspecto debemos enfocarnos para que más personas puedan conocer y reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo? ¿Cómo lo podemos hacer con amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio para que sus vidas sean transformadas por el poder del Espíritu Santo? Como conversamos en un mensaje anterior, las iglesias han estado respondiendo a esta pregunta tan importante, muchas veces enfocando su esfuerzo, mente, corazón y tiempo en desarrollar actividades, obras y ministerios para el Señor, es decir, para extender el reino de los cielos. Sin embargo, también entendemos por lógica, porque esa es una realidad, que cuando uno se enfoca en desarrollar ministerios o actividades, eso te va a demandar recursos. Y cuando hablamos de recursos humanos y también de recursos económicos. Esos recursos humanos deben ser capacitados. Esos recursos humanos, las personas que van a participar de esas obras, de esos eventos, de esos ministerios, tienen que crecer, tienen que madurar. La palabra nos enseña que no podemos poner a un neófito, por ejemplo, a guiar una iglesia, que es un tremendo ministerio para el Señor, porque le estamos haciendo mal a ese creyente y también podemos afectar el crecimiento de la iglesia. Entonces, los recursos que se requieren para levantar y desarrollar obras es lo que hoy día quiero que podamos reflexionar. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la Biblia para que la iglesia aproveche bien el tiempo y destine sus recursos para el Señor? Muchas veces el consenso es que mientras más actividades, eventos o ministerios la iglesia desarrolle, más posibilidades existen que personas puedan conocer a Jesucristo. Y por eso, como mencioné antes, eso va a producir un efecto obligatorio en la iglesia. Es decir, va a tener que crear las condiciones para que los creyentes, los nuevos convertidos, maduren rápido. Algo que vemos que no necesariamente es como quisiéramos. Para eso entonces debemos enfocar nuestra atención en dos perlas hoy día, que nos hablan de lo que Cristo consideró que la iglesia debía estar enfocada para cumplir, para dar fruto, para multiplicarse y para llenar toda la tierra de acuerdo a la visión que Dios tenía para Adán y Eva, que luego transmite a Abraham, que luego también está en el corazón de Jesucristo para con sus discípulos, ir y por toda la tierra y hacer discípulos en todas las naciones. Bueno, tenemos dos escrituras que yo voy a utilizar hoy día como principales. Una está en Hechos capítulo 2 y la otra está en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47 se ve la voluntad de Dios para la iglesia que ha nacido. ¿En qué deben invertir su tiempo? Tenemos que leer lo que dice la palabra. Voy a leer desde el versículo 41. Así que,
los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y ahora veamos entonces. Aquí comienza Dios a revelar en qué debe invertir la iglesia para dar fruto. 1. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 2. Perseveraban en la comunión unos con otros. 3. Participaban y perseveraban en el partimiento del pan, haciendo alusión a la cena del Señor, y en las oraciones. Luego en el versículo 43 dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, se manifestaba el poder del Espíritu Santo a través de la iglesia. Otra actividad: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Otro punto: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Vemos aquí una serie de situaciones, de eventos, de actividades que tiene la iglesia que ha nacido por medio de el Espíritu Santo, la primera predicación de Pedro, y comienza así, con estos miles de convertidos, la iglesia. ¿En qué estaban ellos invirtiendo? Veamos ahora Hechos 4. Vámonos a Hechos capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas, que también lo reitera Hechos 2. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que vemos aquí de qué manera la palabra de Dios nos enseña cuáles fueron las actividades en las cuales estaba concentrada la iglesia, en qué debían enfocar su esfuerzo, su tiempo, su corazón y su mente, para dar fruto y para llenar toda la tierra con el mensaje de Jesús, que es lo que buscamos también hoy en día, 2000 años después. Lo que acabamos de leer en Hechos 2 y en Hechos 4, podemos identificar entre 12 a 14 actividades de la iglesia que entendemos son guiadas por el Espíritu Santo para dar fruto. 10 de ellas son para fortalecer a los creyentes en su comunión con Dios y en la comunión unos con otros. Es esto lo que enseña el apóstol Juan cuando dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces vemos que el mayor énfasis de la iglesia es para el crecimiento de los miembros en su conocimiento de Dios, perseverando en la doctrina de los apóstoles, por ejemplo, perseverando en la oración, pero también en la comunión unos con otros, cuando comían juntos con alegría y sencillez de corazón, cuando se reunían cada día en el templo. ¿De qué me habla esto? Cuando uno saca un porcentaje, es decir, una estadística de la cantidad de dónde están enfocando su esfuerzo la iglesia, más del 70%, es decir, 7 de cada 10 actividades, es hacia los miembros de la iglesia. Porque cuando los miembros crecen, cuando se fortalece la unidad entre ellos, cuando hay una iglesia madura
fortalecida y unida, entonces se cumple Hechos capítulo 2, cuando termina todo el relato de la iglesia, diciendo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo cual confirma el Salmo 133, que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina en el versículo 3 diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. 7 de cada 10 actividades son invertidas en el fortalecimiento y madurez del cuerpo de Cristo. De esto puedo entender entonces que la mayor inversión que puede hacer una iglesia no es en realizar proyectos para alcanzar a los que no conocen a Dios, sino invertir su tiempo, su esfuerzo, su corazón y su mente en el crecimiento del conocimiento del Señor en los miembros y en el fortalecimiento de la unidad en los diferentes aspectos de la congregación. Me acuerdo cuando fuimos a Singapur, ya no me acuerdo el año, soy muy malo para eso, pero cuando fuimos a Singapur con un grupo de personas de la iglesia para aprender del pastor Lawrence Kong, que era de la primera iglesia bautista de Singapur, una iglesia enorme de cerca de 40.000 miembros en esa época. Cuando fuimos a Singapur, en un momento, al comienzo de esta conferencia que estaba dando Lawrence Kong, le pregunta a toda la gente que estábamos ahí, no me acuerdo el número exacto, pero era cerca de 5.000 personas que cabían en la iglesia. Y le pregunta, levanten su mano todos aquellos que llegaron por estudios bíblicos. Y claro, todos miramos a ver cómo era, porque nos interesó la pregunta, yo nunca lo había escuchado. Y se levantan algunas manos, una por aquí, dos por allá, otros tres por ahí, maravilloso. Luego él pregunta, ¿quiénes llegaron a la iglesia por algún evento evangelístico que se realizó en la calle, en una casa, y gracias a eso pudieron conocer de Dios? Miré nuevamente, todo esto era para mí información preciosa, de gran valor. Y también se levanta una mano por allá, otra mano arriba en el segundo piso, otro a mi izquierda. Y termina con esta pregunta, ¿cuántos llegaron porque alguien que ustedes conocían, querían y confiaban, les habló de Jesucristo y los trajo a la iglesia? Y para mi asombro, yo diría, no sé, un porcentaje, pero todas las manos se levantaron. Es decir, lo que quiso luego enfatizar Lawrence Kong es que cuando hay una iglesia fortalecida, cuando hay miembros maduros que están preparados para llevar adelante el mensaje de Jesucristo, ellos como individuos, cada uno capacitado por la iglesia para llevar adelante el mensaje de Jesús, el crecimiento de el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo es multiplicador. De esta manera, el mayor testimonio que la iglesia puede dar para los que están lejos y que se están acercando a Dios es el testimonio de amor, de conocimiento de los principios de Dios. Es el testimonio de vidas coherentes, es decir, que lo que se habla se vive. Y también de la unidad entre los miembros del cuerpo. Porque es ahí donde estamos concentrando nuestra atención, en la comunión unos con otros, en el crecimiento, en su palabra, en el fortalecimiento de nuestra oración e intercesión como familia. Toda la economía de la iglesia es principalmente para aquellos que están en necesidad al interior del cuerpo, no para alimentar los proyectos. Entonces, cuando eso sucede, el Señor se agrada y Él comienza a traer a la iglesia los que han de ser salvos. Es tiempo de redirigir nuestra atención hacia nuestros hermanos, de redirigir nuestra atención en conocer de su palabra, en los tiempos de oración personal y también como familia.
en estar atento a las necesidades de mi familia, necesidades espirituales, necesidades anímicas y también necesidades económicas. Cuando mi atención se redirige ahora hacia adentro, sucede el milagro que es el Señor quien trae. Es tiempo de redirigir nuestra atención. Es tiempo de aprovechar bien el tiempo. Es tiempo de ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor y comenzar a trabajar en fortalecer el que está sentado a mi izquierda, el que está sentado a mi derecha, velar porque el que está atrás mío y el que está delante mío. No solamente para darle la paz, como se hacía en la Iglesia Católica cuando yo me congregaba, por el cual no me hacía responsable en nada de ellos, sino asumiendo la responsabilidad, como dice el apóstol Pablo también a la iglesia en Éfeso, de crecer en la unidad hacia la imagen de Cristo, hacia una plenitud de Él en la congregación, en cada uno de los miembros. Es tiempo de redirigir, de arremangarse y de aunarnos en torno a una visión común.